En lo profundo de Tenosique, Tabasco, casi escondida entre caminos de terracería y potreros interminables, se encuentra la comunidad de Corregidora, un lugar pequeño, cálido y rodeado de vegetación espesa. Aquí, la vida rural avanza al ritmo del sol, los gallos y el murmullo del monte. Pero cuando llega la noche, el ambiente cambia, como si la selva misma contuviera el aliento. Y es en ese silencio donde se forjó una de las historias más inquietantes que esta región ha guardado. La noche en que el chupacabras llegó a Corregidora. Todo comenzó durante una temporada de calor insoportable. Las hojas parecían aplastarse entre sí, los animales buscaban sombra desesperadamente, y lo más inquietante, el monte estaba callado. Nadie podía explicar por qué los grillos habían dejado de cantar, ni por qué los perros dormían inquietos, levantándose a medianoche sin ladrar, solo mirando hacia la oscuridad, como si algo invisible los estuviera observando. Los viejos del pueblo repetían un dicho antiguo: cuando el monte calla, es porque algo lo está escuchando. Pero nadie imaginó lo que venía. El primer suceso ocurrió en el rancho de Don Erasmo, un hombre conocido por su carácter fuerte y por haber criado ganado toda su vida. Una mañana, al revisar el corral, encontró a una de sus cabras tirada a un lado de la cerca. Pero no estaba destrazada como cuando ataca a un perro o un felino, ¿no? La cabra estaba intacta, excepto por 2 perforaciones profundas en el cuello. Lo más perturbador, no había ni una sola gota de sangre en el suelo. El cuerpo estaba completamente drenado, rígido, frío. Las huellas alrededor no coincidían con ningún animal de la zona. Eran marcas redondas, finas, como si algo hubiera caminado con extremidades largas, delgadas, imposibles de asociar a un predador conocido. Los vecinos acudieron con linternas y machetes. Todos rodearon el cuerpo sin entender qué estaban viendo. Uno de ellos murmuró la palabra que nadie quería pronunciar. Esto parece cosa del chupacabras. El silencio se apoderó del grupo. Nadie se atrevió a contradecirlo. En los días siguientes los ataques se multiplicaron. En distintos ranchitos, gallinas, borregos y cabras aparecían sin sangre, con las mismas perforaciones en el cuello. No había ruidos en la noche, no había forcejeos, no había ladridos. Era como si el responsable se moviera sin ser visto ni escuchado. Pero el pueblo pasó de la preocupación al verdadero terror, cuando uno de sus habitantes más respetados, el maestro jubilado Alfonso Robleda, afirmó haber visto a la criatura con sus propios ojos. Era una madrugada húmeda, alrededor de las 2 de la mañana. Alfonso escuchó un ruido en su patio. El balde del pozo había caído. Pensó que era un mapache, así que encendió su lámpara y salió. La luz apenas iluminaba unos metros, filtrándose a través de la neblina baja. Y entonces la vio. Una figura encorvada, con la piel grisácea y brillante, como si estuviera cubierta de una sustancia viscosa. Sus brazos eran demasiado largos para un ser humano. Sus patas, delgadas como tubos, terminaban en dedos puntiagudos. La criatura estaba sobre una de sus gallinas. Alfonso levantó la lámpara y el ser giró la cabeza lentamente. 2 ojos rojos, intensos, como carbones encendidos, se clavaron en él. No había pupilas. No había expresión, solo un brillo antinatural. En un movimiento imposible, la criatura dio un salto hacia atrás y desapareció en la oscuridad del monte sin hacer ruido alguno. Alfonso tardó varios minutos en recuperar el hálito. A la mañana siguiente reunió a los vecinos y relató lo que vio. Nadie dudó de él. Si Alfonso decía que algo era real, era real. A partir de ese día la tensión se apoderó de Corregidora. Las noches se volvieron eternas. Los animales se inquietaban justo antes de caer la oscuridad. Algunas vacas mugían en dirección al monte, pero nadie se atrevía a seguir su mirada. Y lo más perturbador, en varias ocasiones, vecinos aseguraron escuchar un gruñido profundo, casi subterráneo, acompañado de una respiración húmeda y lenta. Sonidos que no provenían de ningún animal conocido en la región. Un grupo de jóvenes decidió montar guardia cerca de uno de los corrales más afectados. Llevaban linternas grandes y machetes. Estuvieron vigilando durante horas hasta que poco después de las 3 de la mañana escucharon pasos rápidos, casi un galope viniendo desde el monte. Iluminaron entre los árboles y ahí, por menos de un segundo, una sombra cruzó a una velocidad inhumana. Era delgada, larga, con extremidades que parecían doblarse al revés como las de un insecto gigante.
En los días siguientes, los ataques se multiplicaron. En distintos ranchitos, gallinas, borregos y cabras aparecían sin sangre, con las mismas perforaciones en el cuello. No había ruidos en la noche, no había forcejeos, no había ladridos. Era como si el responsable se moviera sin ser visto ni escuchado. Pero el pueblo pasó de la preocupación al verdadero terror cuando uno de sus habitantes más respetados, el maestro jubilado Alfonso Robleda, afirmó haber visto a la criatura con sus propios ojos. Era una madrugada húmeda, alrededor de las 2 de la mañana. Alfonso escuchó un ruido en su patio. El balde del pozo había caído. Pensó que era un mapache, así que encendió su lámpara y salió. La luz apenas iluminaba unos metros, filtrándose a través de la neblina baja, y entonces la vio. Una figura encorvada, con la piel grisácea y brillante como si estuviera cubierta de una sustancia viscosa. Sus brazos eran demasiado largos para un ser humano. Sus patas delgadas como tubos terminaban en dedos puntiagudos. La criatura estaba sobre una de sus gallinas. Alfonso levantó la lámpara y el ser giró la cabeza lentamente. 2 ojos rojos, intensos, como carbones encendidos, se clavaron en él. No había pupilas, no había expresión, solo un brillo antinatural. En un movimiento imposible, la criatura dio un salto hacia atrás y desapareció en la oscuridad del monte sin hacer ruido alguno. Alfonso tardó varios minutos en recuperar el aire. A la mañana siguiente reunió a los vecinos y relató lo que vio. Nadie dudó de él. Si Alfonso decía que algo era real, era real. A partir de ese día, la tensión se apoderó de Corregidora. Las noches se volvieron eternas. Los animales se inquietaban justo antes de caer la oscuridad. Algunas vacas mugían en dirección al monte, pero nadie se atrevía a seguir su mirada. Y lo más perturbador, en varias ocasiones, vecinos aseguraron escuchar un gruñido profundo, casi subterráneo, acompañado de una respiración húmeda y lenta, sonidos que no provenían de ningún animal conocido en la región. Un grupo de jóvenes decidió montar guardia cerca de uno de los corrales más afectados. Llevaban linternas grandes y machetes. Estuvieron vigilando durante horas hasta que, poco después de las 3 de la mañana, escucharon pasos rápidos, casi un galope viniendo desde el monte. Iluminaron entre los árboles y ahí, por menos de un segundo, una sombra cruzó a una velocidad inhumana. Era delgada, larga, con extremidades que parecían doblarse al revés, como las de un insecto gigante. Y si te gustó esta leyenda del monte, no olvides suscribirte a este canal. En la próxima leyenda, estaremos hablando de una criatura que aterroriza las calles de un pueblo en las sierras de Guerrero. Nos vemos. Hasta la próxima.